Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de geometría molecular. Vamos a ver varias partes de este tema. Primero vamos a empezar con las definiciones, las reglas que tenemos que seguir para poder trabajar o identificar las diferentes geometrías y vamos a dividir estas geometrías en la geometría para las moléculas que no tienen pares libres alrededor del átomo central y aparte vamos a ver la geometría que se observa en moléculas que sí tienen pares libres. En la siguiente sección vamos a evaluar las diferentes geometrías y distribuciones que hay para moléculas que sí tienen pares libres alrededor del átomo central, además de los pares que sí están formando enlace. Quiere decir que de este diagrama nos vamos a enfocar en los que están coloreados en color rosa y que la cantidad de pares enlazantes es menor, si se fijan, es menor a la cantidad de pares totales. El 3 representa la cantidad de pares totales, el 4 también, el 5 y el 6. Y en todos los casos el valor que está entre paréntesis es menor a la cantidad de pares totales, quiere decir que por lo menos vamos a tener un par libre. Por ejemplo, aquí en el caso de la distribución octaédrica tenemos 4 casos diferentes con pares libres. En la lineal tenemos 2 enlazantes y 4 pares libres. En la de forma de T tenemos 3 enlazantes y 3 pares libres. En la plana cuadrada serían 4 enlazantes y 2 pares libres. Y en la piramidal cuadrada serían 5 pares enlazantes y un par libre. En el caso de la bipiramidal trigonal tenemos estas tres opciones en donde va a haber pares libres. En el caso de la geometría lineal también se le conoce como lineal, pero en este caso tenemos 2 pares enlazantes y 3 pares libres. En este caso eran 2 enlazantes y 4 pares libres. Entonces, aunque se llamen igual estas geometrías, la distribución en cada una es diferente. Y esta lineal o esta geometría lineal es diferente o se considera diferente a lo que se observa en el caso de la lineal, que todos sus pares están formando enlace. En el siguiente caso, para la distribución bipiramidal trigonal, de estos 5 pares que tienen total, 3 estarían formando enlace en la geometría de forma de T y 2 estarían en forma de par libre. Y para el tetraedro distorsionado tendríamos 4 pares que están formando enlace, como lo señala entre paréntesis, y quiere decir que nada más hay un par libre. Y para la distribución tetraédrica vamos a observar que tenemos dos opciones diferentes de geometrías en donde hay pares libres. En una de ellas hay 2 enlazantes y 2 libres y que observamos una geometría angular. Y en la otra tenemos 3 pares enlazantes y un par libre y vamos a observar una geometría bipiramidal trigonal. Para el caso de la distribución de plana trigonal con 3 pares totales, solamente hay una opción en donde vamos a tener pares libres, que sería en donde tenemos 2 pares enlazantes y un par libre, que en total serían 3 para este tipo de distribución, y se observaría una geometría angular. Entonces aquí, si se fijan, en algunos casos hay nombres que se repiten, pero no hay que confundir, como en este caso tenemos aquí angular, lineal, lineal, forma de T, forma de T. Es importante por eso siempre identificar tanto la distribución electrónica como la geometría para que no se confundan estos términos y que por decir nada más una geometría angular no sepamos en realidad cómo está, qué cantidad de electrones hay alrededor de ese átomo central. Siempre es importante señalar ambas para no confundir estos diferentes nombres que se les asignan. Aunque sea angular, yo sé o yo voy a identificar que la distribución de electrones en cada una de estas opciones es diferente. Y así como en el caso anterior, vamos a observar una manera general de representar estas moléculas. En este caso, A también sería el átomo central, B serían los pares de electrones enlazantes, el subíndice señala la cantidad y en los pares libres los vamos a representar con la letra E. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en este tipo de moléculas que tienen pares libres es que la repulsión que hay entre pares libres es mucho mayor
que la repulsión que hay entre pares que están formando enlace. Entonces vamos a ver que las geometrías que vamos a observar van a estar un poquito deformes o más compactas que lo que estábamos viendo en los casos anteriores. El primer caso que vamos a evaluar es el caso de las geometría molecular, perdón, angular con una fórmula general de AB2E. Quiere decir que esta fórmula, como lo dice, hay dos pares enlazantes y un par libre. El ejemplo que vamos a evaluar es el dióxido de azufre, que es SO2. Esto sería su estructura de Lewis. La podemos escribir de las dos maneras. En este caso nada más están considerando como los ángulos con los que queda la molécula al final, pero ambas son correctas. Si se fijan aquí, hay dobles enlaces alrededor del átomo central. Habíamos mencionado en las reglas, en las consideraciones, que los dobles enlaces y triples enlaces se van a considerar como enlaces sencillos al momento de determinar distribución y geometría. Por lo tanto, aunque aquí tengamos 4 pares alrededor, para poder predecir la geometría y la distribución, yo voy a considerar solamente como uno de cada lado, quiere decir que en total habría 2 y uno que está en forma de par libre, que serían 3 en total alrededor del átomo de azufre. 2 enlazantes y uno como par libre. Quiere decir que si nada más cuento la cantidad de pares que están formando enlace y la cantidad de pares que están libres, yo puedo llegar a esta fórmula general y puedo identificar que esta distribución o que esta geometría corresponde a la geometría angular. Pero entonces, para determinar la distribución, yo tengo que considerar la cantidad de pares totales. Igual, considerando los enlaces dobles como enlaces sencillos, entonces sería 1, 2, 3. Quiere decir que esa distribución sería como una distribución plana trigonal. Y aquí es donde vemos que hay una diferencia entre la distribución que considera los 3 pares totales y la geometría molecular que considera que 2 están formando enlace y 1 está en forma de par libre. Por eso tenemos distribución plana trigonal y geometría molecular angular. Quiere decir que aunque no veamos, o sea, cuando vemos esta molécula así con sus átomos, ya no vamos a ver el par libre, pero este par libre sí influye en la manera en que se acomodan esos átomos. Por eso sí lo dibujo aquí. Yo agregué este dibujito como un fantasmita con los 2 electrones que están en forma de par libre. Y les había dicho yo que este par libre ejerce más repulsión hacia los otros pares que están formando enlace. Quiere decir que este ángulo, a pesar de que habíamos mencionado anteriormente que tenían en la distribución plana trigonal una medida de 120, en realidad esta medida es un poco menor porque este par de electrones libre empuja o repele en mayor medida a estos dos enlaces y hace que se compacte un poco más la estructura de este lado. Entonces, vamos a poder proponer una medida aproximada de 120 grados, pero considerando que sería menor por la repulsión de este par libre. Quiere decir que en esta molécula de dióxido de azufre, la geometría que vamos a observar es una geometría angular, pero su distribución es una distribución plana trigonal. En el siguiente caso, vamos a evaluar la geometría molecular bipiramidal trigonal con una fórmula general AB3E. Quiere decir que hay 3 pares que están formando enlace y hay un par libre. En total serían 4 pares alrededor del átomo central, 3 formando enlace y 1 como par libre. En este caso, vamos a evaluar el ejemplo del amoníaco, que su fórmula es NH3. La estructura de Lewis para el amoníaco quedaría de esta manera. El átomo central de nitrógeno tiene 3 enlaces y hay un par de electrones también que no está formando enlace, que queda como par libre. Entonces, para identificar la distribución electrónica, lo primero que tengo que hacer es contar la cantidad de pares que hay alrededor del átomo central, que sería 1, 2, 3, 4. Quiere decir que su distribución es una distribución con 4 pares totales,
por lo tanto sería una distribución tetraédrica. Y para poder identificar la geometría molecular, yo tengo que ver de esos 4, cuántos están formando enlace y cuántos están como pares libres. Y si se fijan, hay 3 formando enlace y 1 como par libre, por lo tanto yo llego a esta formulita AB3E que corresponde con una geometría molecular bipiramidal trigonal. En este caso, la manera en que se acomoda o lo que vamos a observar es esta distribución o esta geometría en donde es como si fuera un banquito, no sé si lo ven ustedes, que es como un banquito, y en la parte superior queda el par libre, porque como ejerce mucha repulsión, queda así en la parte superior, y estos que normalmente esperaríamos que tuvieran un ángulo de 109.5, como lo dice la geometría tetraédrica, el ángulo va a ser un poco menor por la misma repulsión que está ejerciendo este par libre. Entonces, a este tipo de geometría se le va a conocer como geometría bipiramidal trigonal y siempre, aunque no la veamos, aunque ya físicamente no se vea ese par libre, hay que acordarnos siempre que está presente y por eso les pongo este dibujito, porque este par libre, aunque no lo veamos, tiene mucha importancia en la manera en que se terminan acomodando estos electrones y estos átomos. La siguiente geometría que vamos a evaluar es la geometría molecular angular, que tiene una fórmula general AB2E2. Quiere decir que hay 2 pares enlazantes y hay 2 pares que están como pares libres. El ejemplo que vamos a utilizar para este tipo de moléculas sería la molécula del agua, que su fórmula es H2O, y la estructura de Lewis para el agua quedaría de esta manera. Entonces, considerando la cantidad de electrones los pares de electrones que hay alrededor, en total serían 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la distribución es tetraédrica, que sería igual a la del anterior. Hay 4 en total. La distribución es una distribución tetraédrica, pero como 2 están formando enlace y 2 están como pares libres, quiere decir que yo llegaría a una geometría molecular angular AB2E2, y estos 2 pares de electrones que están como par libre van a ejercer a su vez repulsión y el ángulo que se va a observar también va a ser menor a 109.5. Y si se fijan, por eso se le llama angular, porque se forma un ángulo, pero ese ángulo para que pueda formarse necesita o sea, lo observamos de esa manera por la misma presencia de los pares libres, que otra vez, aunque no los veamos, influyen mucho en la manera en que se acomodan al final de cuentas los átomos y los electrones en la molécula. ¿Ok? La siguiente que vamos a evaluar sería la geometría molecular de tetraedro distorsionado, que sería AB4E. Hay 4 pares enlazantes y un par libre. El ejemplo que vamos a evaluar es el del tetrasulfuro de azufre, SF4, y su estructura de Lewis queda de esta manera. En total hay 5 pares de electrones, 1, 2, 3, 4, 5 pares de electrones alrededor del átomo central, quiere decir que su distribución electrónica es bipiramidal trigonal. Pero considerando que 4 de estos pares están formando enlace y nada más uno está como par libre, quedaría una geometría molecular de tetraedro distorsionado y se observaría de esta manera. Y aquí nos mencionan que en este caso es más probable que el par libre quede en una posición ecuatorial por la misma repulsión que ejerce hacia los otros pares de electrones que están formando enlace. Otros 2 ejemplos de geometrías moleculares que se observan en esta distribución bipiramidal trigonal en donde hay 5 pares de electrones alrededor del átomo central serían la geometría molecular en forma de T, en donde se observan 3 pares enlazantes y 2 pares libres, que sería de esta manera, y que a su vez también quedan los pares libres en una posición ecuatorial por la repulsión que ejercen hacia el resto de los pares de electrones que están formando enlace.
Y también se observa con una distribución bipiramidal trigonal con 5 pares de electrones totales alrededor del átomo central. También se puede observar esta geometría molecular lineal en donde solamente 2 pares van a estar formando enlace y vamos a observar 3 pares en forma de par libre. Y quedaría esta geometría, que es una geometría lineal, pero hay que recordar que a pesar de que lo que estamos observando es lineal, no quiere decir que la manera en que están distribuidos los electrones sea igual a las geometrías lineales que hemos mencionado anteriormente. Esto es lineal considerando sus 3 pares de electrones libres alrededor del átomo central y 2 pares que están formando enlace. La última distribución que habíamos mencionado sería la distribución octaédrica, en donde el número total de pares de electrones alrededor del átomo central es 6 y las 4 opciones que habíamos mencionado que podíamos observar son la geometría molecular lineal, en donde 2 están formando enlace y 4 están como pares libres, que quedaría de esta manera. La geometría molecular en forma de T, que quedaría de esta manera, que quedarían 3 pares como en el ecuador, 3 pares libres como en el ecuador, y quedaría una T un poquito distorsionada. Y en el caso de la geometría molecular plana cuadrada, los pares de electrones libres quedan uno en la parte superior y uno en la parte inferior, y esto hace que se forme una base cuadrada entre los 4 pares que están formando enlace, y la geometría molecular piramidal cuadrada, en donde se forma una estructura similar a una pirámide con base cuadrada, porque el par que está en forma de par libre queda en la parte inferior de la distribución y los otros 5 quedan de esta manera formando una pirámide cuadrada. Estos 4 casos corresponden a la distribución octaédrica. En todos ellos hay 6 pares de electrones en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así para el resto también. Son 6 pares en totales y la geometría que observamos es diferente porque cambia la cantidad de pares de electrones libres. Si se fijan aquí al principio teníamos 4 pares de electrones libres y fue disminuyendo la cantidad de pares de electrones libres alrededor del átomo central hasta llegar a 1. Esto sería todo por el video, espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.